vivir sin tu cariño. Mi vida, mi canto y todo lo que tengo, aún mis pertenencias todas te las doy, por estar a tu lado solo un momento. 1000 días de mi vida todos te los doy, porque tú eres todo mi alimento. Savia nueva, fresca, pura al corazón, al corazón. No sé vivir sin tu cariño. Eres mi aliento, eres el aire que respiro. No sé vivir sin tu cariño. Eres mi aliento, eres el aire que respiro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa titulado, no el nuevo programa, sino el programa titulado Tiempo de Retorno, el programa número 12, donde vamos a tener un tema muy especial que vamos adelantando semana tras semana, ubicándonos en el tiempo. Vamos a hablar de un tema que es realmente importante y sería bueno que usted también comparta aquí con nosotros. Antes que nada, quiero decirle que estoy en vivo desde los estudios de aquí de Retorno TV. Y obviamente quiero ubicarme con todos ustedes, ¿cierto? Para que de alguna manera podamos tener ese contacto ustedes y nosotros, ¿cierto? Entonces aquí le estoy dejando primeramente el correo electrónico, bien digo, para que aquellos que les gusta y quieren comunicarse con nosotros, lo pueda hacer a este correo electrónico que tengo aquí abajo. Este es el programa Tiempo de Retorno, donde ya también voy titulando el programa para que de alguna manera usted pueda tener el contacto y obviamente si usted quiere preguntar, agregar, compartir y en fin, no sé, muchas cosas que usted quiera hacer, por lo menos que de alguna u otra manera podamos estar en contacto. Pero lo bueno de esto también es que tenemos toda una página web donde usted puede ver muchísimo más de todo lo que estamos hablando ahora, porque ahí hay muchísimos temas, aquellos que les gusta aprender, aquellos que les gusta investigar. Bueno, aquí abajo entonces ahora le dejo también la página web para que usted pueda ingresar. A medida que yo vaya avanzando en el programa, voy a ir cambiando para que usted tenga, por ejemplo, claro, el nombre del programa, que también tenga el correo electrónico y obviamente la página web como la tiene ahora en este momento para que usted pueda tomar nota, entrar a la página y ver todos los contenidos que allí tenemos. Como estoy en vivo y estoy en Retorno TV, en el canal de Retorno TV, que usted ingresa a esta página que está aquí abajo ahora, ingresando a esta página, porque quizá usted me está viendo por Facebook, y si me está viendo por Facebook, ningún problema, de allí me ve bien. Pero si también quiere entrar por la página, entra, dice TV, la página, en la parte de arriba donde hay un titulado, y en el titulado hace clic en TV, y va directamente a la página y ahí usted también puede vernos. O sea que tiene varias maneras de hacerlo. Yo ahora estoy en vivo por Facebook y por la página web de Retorno TV. Después este programa, claro, va a salir en diferido. Y cuando salga en diferido ya me ve directamente por Retorno TV, ya no voy a estar en Facebook. Entonces ahí, claro, si usted me pregunta alguna cosa en vivo, yo no voy a estar como lo que estoy ahora, ¿cierto? Bueno, saludo a la gente que se ha conectado en este momento, que está aquí con nosotros. Yo voy a dejar una enseñanza, un estudio o un consejo, como usted quiera, de un tema que ya lo habrán visto en el título del video, que se llama Camino a Trompetas. Entonces vamos a entrar en la Biblia, vamos a buscar y vamos a hablar de ese tema, que es un tema realmente importantísimo, porque el día de trompetas es aquel día que Jesús pronunció y dijo el día y la hora, habla de su venida,
ni yo lo sé, solo lo sabe mi Padre. Entonces está hablando del día y de la hora. Entonces vamos a hablar de ese. ¿Cuál es el día y la hora? Claro, alguno me va a decir, no, pero si está diciendo que no lo conoce, no lo sabe. Sí, el día y la hora. Pero la venida del Señor está clarísimo que va a ser un día de trompeta, lo vamos a ver en la Biblia. Acá tengo mi Biblia, acá también, y de este lado también tengo mis resúmenes para ir compartiendo con todos ustedes. Entonces, arrancando ya el programa, sabemos el título, sabemos de lo que vamos a estar hablando en esta noche, porque ya ahora que lo estoy haciendo en vivo, estamos de noche. Estoy en la ciudad de Córdoba para aquella gente que nos ve desde otro lugar, y bienvenido a aquellos que se suman, que los podemos, en algún caso nos podemos contactar, porque si me pregunta, por ejemplo, algún dato, alguna cosa, yo lo tengo aquí y le puedo contestar. Hay gente que se conecta, solo mira, y hay otros que entran, escuchan un poquito y después se van. En fin, como quiera, están todos en libertad. También este video queda grabado en la página de Facebook, donde entra a mi perfil, busque videos, y allí tiene este y otra cantidad, más de 20 videos que tengo allí grabados. También entra a la página de YouTube, busca en YouTube, pone Enzo Domínguez, y cuando ingresa a mi YouTube, ahí también están bastante cantidad de videos, que son creo que los mismos que tenemos en YouTube, están allí en ese lugar. O sea que puede verlos ahora que está en directo, y después inclusive puede bajarlo a su computadora, que sería muy importante también que lo haga, tenerlo guardado. Y cuando ya que lo tiene guardado, lo ve en el momento que quiere y va compartiendo conmigo alguna de las cosas, si está de acuerdo, y si no, tenemos la Biblia para que nos desburre un poquito, como dicen algunos, ¿cierto? Bien, entonces ahora ya que he hecho la presentación, vuelvo a poner aquí el nombre del programa para que estemos en contacto y sepa usted el nombre de este programa, que se llama Tiempo de Retorno, y lo estamos haciendo por retorno.tv. Lo que voy a hablar hoy es Camino a Trompetas, se llama. Es muy importante, que es un tema que va a llevar mucho tiempo, o sea, muchos programas. Voy a hacer Camino a Trompetas para que podamos conocer y ver cuál es el día de trompetas, entender según la Biblia la indicación que Dios nos da, la cita, entender que Él es que nos llama para estar juntos con Él ese día. Entonces, cuando usted lo vea escrito en la Biblia, entonces usted ahí ya no es el pastor Enzo quien se lo dice, sino que ya es la misma palabra de Dios y Dios mismo que se lo está diciendo a usted. De eso se trata. Me gustaría, antes que nada, a medida que voy adelantando en el programa, me gustaría que usted pueda detenerse un ratito en el momento que está viendo este video, buscar una Biblia y acompañarme, para que vea que lo que yo voy a estar hablando está en la Biblia. Algunos van a decir, sí, no, pero a mí me dijeron que eso no es así. Bueno, lo que dicen los demás, no sé, yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Porque cuando hablamos de lo que dicen los demás, se hace todo un problema, porque no es lo que dice el pastor Enzo. Yo trato de hacer y de decir lo que dice la Biblia, que esto es muy, muy importante. Estamos en los últimos tiempos. Está clarísimo que estamos en los últimos tiempos. Se escucha por ahí decirle a la gente, Jesús viene en cualquier momento. O sea, estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos, y claro que en los últimos tiempos viene Jesús. Pero sería importante que entendamos que Jesús va a venir, pero va a venir en el momento en que la Biblia dice que Él va a venir. Entonces, ahí es donde algunos utilizan esta porción o esta palabrita que Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces yo voy a tratar de explicar esto, porque acá se produce una confusión. El decir el día y la hora nadie lo sabe, sí, esto algunos lo toman como que Él va a venir en cualquier día de todo el año, en cualquier día, cuando Él quiera, Él va a venir. Pero vamos a ver, según la Biblia, que Él viene un día señalado por Dios, marcado por el Padre, y que ese día está manifiesto en la Biblia, porque Pablo mismo lo dice, que yo le voy a buscar los versículos, tengo todo acá para compartirlo con usted, y usted va a ver en esos versículos que Pablo dice, al sonar la trompeta, en la última trompeta. Entonces, si nosotros ya nos está indicando el día de la venida del Señor, entonces nosotros ya tenemos una idea. Lo que pasa es que muchos, al no conocer el día de trompeta,
al no entender y no conocer, obviamente que dice, no, el día y la hora nadie lo sabe. Es verdad, porque justamente esa fiesta, una de las 7 fiestas del Señor, 8, porque hay otra más, que es el Shabbat, una de esas 7 fiestas es Día de Trompetas. Esa fiesta es la fiesta que dice es el día y la hora que nadie lo sabe. Entonces, esa fiesta es el único día que no podemos saberlo, porque el día de esa fiesta no lo podemos saber hasta el día que llega. Y la hora menos todavía, si no sabemos el día, menos vamos a saber la hora. Para eso hay que entender algo muy simple. La Biblia, aquí la estoy poniendo yo en mi mano, la Biblia es un libro hebreo, escrito para los hebreos, escrito en el idioma hebreo y con las costumbres hebreas. Algunos dirán, sonamos entonces ahora, yo no puedo entender nada. No, sí, tranquilo, porque yo en este caso estoy hablándole a usted de que es algo muy simple. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que el Señor escribió la Biblia para los hebreos, para aquellos que habían cruzado el río, para aquellos que estaban de este lado del río, y usted cruzó el río, usted pasó por las aguas del bautismo. Entonces, el pueblo de Dios es uno solo. Son aquellos que estaban allá y que ahora están acá. O sea, identifíquese, soy yo. Bueno, muy bien, si usted estaba antes en el mundo y ahora está en el Señor, entonces usted es el pueblo de Dios. Decir pueblo de Dios, decir hijo de Dios y decir Israel es exactamente lo mismo. Tenga en cuenta estas 3 cosas que estoy diciendo ahora, porque en algún momento yo voy a decir pueblo de Dios, hijo de Dios, o voy a decir Israel. Y cuando algunos dicen Israel, se siente excluido de Israel. Y, oiga, el Israel de Dios es uno solo. ¿Y quién es? Es aquel que cree en Jesús y le ha recibido en su corazón y Dios le da el derecho de ser hijo. ¿Y quién es el hijo o los hijos de Dios? La Biblia, recuerdan cuando Moisés va a hablar con Faraón, Dios mismo le dice, Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi hijo. ¿Quién era el hijo? Que le estaba diciendo, dile a Faraón que deje salir a mi hijo porque yo voy a matar a su hijo. Está hablando a Faraón, ¿cierto? Que es Egipto, matar a su hijo, que son todos los primogénitos que murieron en la plaga 10ª. Entonces, Dios está diciendo que deje salir a mi hijo. ¿Quién era su hijo? Los hebreos. ¿Quién eran sus hijos? El pueblo de Dios de aquel tiempo, que es el mismo de hoy. ¿Quién eran los israelitas? Y hoy, ¿qué le sumamos? Lo que la Biblia enseña y dice, el que cree a Jesús y le recibe en su corazón, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Por lo tanto, es su pueblo, por lo tanto, es el hebreo sumado, el que cruza el río, y por lo tanto es también, que me falta decir, el israelita. Entonces, ¿qué pasa? Que al no conocer ciertas cosas que están escritas en la Biblia, nosotros no podemos entenderlo porque no entendimos eso. Y yo quiero dejarle un versículo con el cual quiero empezar a compartir con ustedes. Ese versículo está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Y con todo respeto le voy a leer este versículo que es muy simple y yo me identifico con este versículo. Ojalá que también a usted le pase lo mismo. Mateo 11, 25. Y dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, usted que quizás es como yo, ¿cierto? No se considera ni sabio ni entendido. ¿No siente que Dios le está revelando cosas? Ahí está. La palabra de Dios es simple. Y yo voy a seguir leyendo para que vea que es simple, es fácil, es clara. Y ha sido revelada a los niños. O sea, ¿qué es un niño? En este caso, para entenderlo, es una persona que no tiene orgullo. Es una persona que está en un estado de apertura hacia Dios, ama a Dios, no tiene malicia en su corazón. Oiga, si usted se está identificando así como un niño, estas cosas le son reveladas. ¿Por qué? Porque entendemos que los sabios buscan en la Biblia las cosas y la gente que sabe muchísimo busca en la Biblia y no puede encontrar que lo que se está hablando es tan simple, pero lo buscan tan difícil que lo simple pasan por encima. Y sigo, sí, Padre, o sea, se lo revelaste a los niños y dice Jesús, la misma oración, sí, Padre, porque así te agradó.
a Dios le agradó, entonces Jesús está nombrando eso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted y yo, si Él quiere revelarse, no es que, me quiero revelar con este, no, simplemente es que nosotros actuamos como niños para que nos sea revelado. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora escuche, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire qué cosas tenemos que aprender. Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios mismo, hecho carne, la imagen visible de Dios aquí en la tierra, hecho hombre, viniendo desde la grandeza del cielo, venir aquí abajo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquel versículo, ahora viene lo que le quería decir. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio cuánta gente por ahí dice, es que es tan difícil, es tan difícil? Oiga, no es difícil, es fácil. Si yo veo, como dice la Biblia, es fácil. Entonces, Él está diciendo que es ligera su carga y su yugo es fácil. Por lo tanto, usted puede aprender estas cosas tan simples. Lo que pasa es que tenemos que entendernos primeramente de que estamos llenos de estamos en nuestra cabeza con muchísima influencia de tanta gente que enseña cosas, show, espectáculo y tantas cosas más, ¿cierto? Y no hablan de lo que verdaderamente enseña y dice la palabra de Dios. No es que yo sepa más que los demás. ¿Ha visto que la Biblia se lo leí recién y que dice, a los sabios les he entendido? No, sino que a los niños se los revelaste. Hay una situación que usted y yo, inclusive un sabio, si quiere saber, o un entendido quiere saber, tiene que volverse como un niño para poder entenderlo. La semana pasada o la otra, no recuerdo, fui a una casa. Había un grupo de personas que me pidieron que yo vaya a enseñarles y yo fui. Me senté en una mesa y había, no sé si 6, 7 personas, no recuerdo bien. Y entre ellos había dos, un señor de edad y una señora de edad también. No era un matrimonio, nada, solamente eran 2 personas de edad que los diferencio de los demás. Y la mujer en este caso, y tanto como el hombre y los demás que estaban ahí, yo le iba mostrando en la Biblia ciertas cosas y ellos los iban viendo. O sea, leían conmigo lo que yo leía y le digo, mire lo que dice la Biblia acá. Y decían, yo no sabía eso. Por ejemplo, yo hablé de hebreo. Entonces, yo no hablo hebreo. Hablé de hebreo diciendo, ¿qué es un hebreo? Y quedaron ahí. Una palabra que la usan muchísimo y sin embargo no sabían que era un hebreo. Entonces le di mi explicación, más o menos como lo que dije hace un ratito, los que vienen escuchando de atrás el video. Y de paso le aclaro que los que se sumaron después, bueno, vuelvan un poquito después el video para atrás y van a encontrarlo, aquello que dije anteriormente. Después les hablé, por ejemplo, de Israel, o sea, Abraham, que es el padre de la fe en este caso, tuvo un hijo que se llamó Isaac, tuvo un hijo que se llamó Jacob. Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Jacob tiene 12 hijos y de ahí viene toda la descendencia, ¿cierto? Hasta los días de hoy del pueblo de Israel en cuanto a la genealogía. De las 12 tribus que había, una era Judá y de la tribu de Judá nace Jesús. Muy bien, o sea, Jesús es descendiente de la tribu de Judá, por eso es el león de la tribu de Judá. Y después, no después de Jesús, sino mucho antes de Jesús, en el tiempo de Salomón, exactamente en el tiempo del hijo de Salomón, que se llamaba Raboam, se dividieron las 12 tribus y quedaron de un lado Judá y Benjamín y los levitas, que eso se le llamó la tribu de Judá, y a las 10 tribus restantes, se le llamó Israel. Entonces, cuando Jesús vino, Él dijo, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de estas 10 tribus que se separaron. Mucha gente no entiende esto. ¿Y por qué?
porque no quieren volver hacia atrás, arrancan la Biblia desde la mitad para adelante como que lo que está para atrás no sirve. Entonces de ahí vienen muchas explicaciones que yo siempre intento dar para ayudar, para hacer entender a las personas, y mucha gente empieza a confundir cuando uno quiere explicarle. Empiezan a confundir, ¿cierto? Diciendo de que uno enseña, no sé, judaísmo y otras cosas por ahí que nada que ver, porque el judaísmo no cree en Jesús y yo sí creo en Jesús. Ya le dije, el que cree en Jesús y le recibe, Dios le da el derecho, el poder de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, el judaísmo no cree en Jesús. Entonces, ¿de qué hijo de Dios estamos hablando? Por más que han nacido en la tierra de Israel, no tienen derecho a ser hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, esas diferencias las tenemos que aclarar, porque cuando Jesús habla de la casa de Israel y la casa de Judá, está hablando de dos casas porque hubo una división. Entender esto es cosa de niño, porque no es difícil. Pero cuando uno se cierra a aquellas enseñanzas, ¿cierto?, que nos han dado, y nos dicen, esto es así, y no, por ejemplo, Jesús no tenía Biblia, tampoco tenían los 12 discípulos. Tampoco la tenía Pablo, la Biblia. ¿Y qué predicaban entonces cuando hablan de las Escrituras? Hablaban las Escrituras, los 5 libros de Moisés, y con eso, que son los 5 libros de Moisés, lo que muchos le llaman la ley de Moisés, ¿cierto? Con esos 5 libros Jesús predicó. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, vamos a ver que Jesús mismo tomó la palabra del Padre, que son esos 5 libros de Moisés, más los profetas, que es lo que él tenía en la mano en ese momento. Él no tenía el Evangelio de Mateo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Juan. Tampoco tenía el libro de los Hechos, ni siquiera lo tuvieron los discípulos. Entonces, ¿qué predicaban ellos? Eso. Algunos dicen, entonces usted está diciendo que lo otro no sirve. Nunca voy a decir eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Pero qué cosa? Porque cuando Timoteo escribe eso y dice que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, en el momento que fue escrito se está refiriendo a los 5 libros de Moisés y se está refiriendo a los profetas, porque lo demás todavía no estaba escrito. Entonces, cuando nosotros manejamos esto, que es simple, me vuelvo al versículo que leí al principio, que somos como niños, lo podemos entender, pero no lo podemos entender cuando empezamos a defender aquello que nos fue enseñado, ¿cierto? Y que no tiene relación con la palabra de Dios. Voy a terminar con lo que estaba diciendo de esa reunión donde yo estaba. Yo leía, por ejemplo, esto. Hablé de esto y todos me decían, sí, mire, yo no sabía eso, yo no sabía. Bueno, yo me sentí muy, muy confortable porque digo, estoy diciendo cosas que no saben y están aquí en la Biblia. O sea, que no son cosas que yo invento, sino que están aquí. Y cuando terminó la reunión, me abrazaron, me saludaron, me dijeron, chao, pastor, Dios le bendiga, lo esperamos la semana que viene. Bien, pasó la semana que siguió y yo llego a la reunión y no estaba, había 2 personas más, pero no estaba la señora y el señor de edad que estaban allí. Entonces pregunté por ellos y me dijeron, no, la señora se enojó. ¿Se enojó? Sí. Sí, porque dice, al final, dice, con estas cosas que está diciendo el pastor, quiere decir que yo estuve toda mi vida equivocada. O sea, esa fue su expresión, pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a otra persona que es la que me comunicó a mí. Entonces yo quedé mirando a esa persona y le dije, sí, está equivocada. Entonces, claro, me quedaron mirando así. Claro, es que sí, está equivocada. Y fíjese, ¿acaso, mire, Pablo no estaba equivocado antes de conocer a Jesús? Y no sabía las Escrituras así, mejor que usted y que yo. No las sabía así a Pablo las Escrituras y sin embargo estaba equivocado. ¿Acaso no estaba equivocado Nicodemo, que era un sumo sacerdote? Y le digo más, el nivel de Pablo quizá era superior al de Nicodemo. ¿Y acaso no estaban equivocados? Sí, estaban equivocados. ¿Y cuál es el problema de estar equivocado? ¿Acaso no estaba equivocado yo años atrás cuando yo no sabía estas cosas? Porque arrancaba de la Biblia, como hacen todos, empecé a leer en Juan y de ahí para adelante. ¿Y lo anterior? No sirve, todo eso ya caducó, no sirve más. Oiga. O sea, ¿qué enseñó Jesús entonces? Si Jesús vino y dijo, yo no vine para abolir, sino vine para cumplir. Y la palabra cumplir
no solo significa hacerlo, sino significa enseñarlo y darle la verdadera interpretación. Eso es lo que quiere decir la palabra cumplir. Póngala en el diccionario y fíjese qué es lo que quiere decir cumplir. Y si usted lo leyera en una Biblia que tiene un poco de, vamos a decir, una inclinación más exacta, va a encontrar que va a decir esto que yo dije recién, que cumplir significa no solamente hacerlo, sino enseñar, dar el ejemplo de cómo es que se hace en cuanto a la verdadera interpretación de lo que se dice. Entonces, si usted del otro lado, y yo inclusive, aprendo algo nuevo y me doy cuenta que yo estaba equivocado, y eso que aprendo algo nuevo, me refiero a la Biblia, no que venga alguien y me diga algo y que sea nuevo y yo diga, mira cómo es. No, si eso que me dice no está en la Biblia, por lo tanto, no me sirve. Pablo enseñaba cada sábado en la sinagoga, dice la Biblia, y cuando él enseñaba, él estuvo en Berea, y allí los de Berea lo escuchaban a Pablo, me imagino, no sé, lo escuchaban, yo digo tomaban nota, porque quizás para nosotros es fácil hoy, no sé en su tiempo cómo habrá sido, y después se iban a la casa. En la semana estudiaban lo que había dicho Pablo, y cuando volvía Pablo el sábado siguiente a la reunión, ellos le decían, Pablo, lo que dijiste la semana pasada es correcto. Qué bueno sería que yo diga estas cosas mostrándoselo en la Biblia, ¿cierto? Y después en un próximo programa alguien me escribe y me diga, pastor, lo que dijo la otra vez es correcto. Eso es lo que usted debería hacer. Y no escuchar algo que uno dice, ¿cierto? Y después va a preguntarle así sea un pastor, a alguien que sabe, y quedarse con lo que el otro le dice. Entonces, ¿no debería ir usted a la palabra de Dios y allí corroborar? Jesús dijo, ¿qué dicen las Escrituras? Cuando le preguntaban algo, él decía, ¿qué dicen las Escrituras? Cuando la Biblia Jesús se refiere a las Escrituras, se refiere a los 5 libros de Moisés. Y cuando Jesús decía, ¿y qué dicen los profetas? Se refería a la otra parte, que serían todos los profetas, los mayores, los menores, inclusive los libros poéticos como Salmos, otros proverbios y demás. ¿Me entiende? Eso es, porque no había más nada escrito después. Entonces, esto no le quita fuerza a los evangelios. No, al contrario, los evangelios justamente están para decir esto mismo que yo estoy diciendo. Porque los evangelios lo corroboran a esto que yo estoy diciendo. Le leí recién que dice, lo has ocultado de los sabios y entendidos. Yo siempre estudié. Y estas cosas las tenía ocultas. ¿Hasta qué? Hasta que uno tiene un corazón. Primero dice Jesús, habla de mansedumbre o manso, humilde, y habla de niño. Manso, humilde y de niño. Cuando uno empieza a tener mansedumbre en el corazón, se tranquiliza. Y cuando uno empieza a ser humilde de corazón y toma su cabeza como niño, o sea que yo escucho algo, abro los ojos porque me es nuevo lo que estoy escuchando y después yo me voy a la Biblia y veo que es así, entonces soy como un niño. Pero, ¿qué hace un sabio inentendido? Usted le dice algo, no, eso es judaísmo. O no sé qué, mormón, testigo de Jehová, adventista, cualquier nombre te pone. Entonces, pero ni siquiera te deja decir, mire, acá está en la Biblia. No te dejan. Entonces, claro, como ahora no hay ninguno que me pueda decir a mí o pararme, porque obviamente yo estoy hablando y no me pueden parar, pueden escribirme algo acá. A veces yo estoy escribiendo y me dicen algo que sé yo, que está mal lo que digo, y bueno, pero yo ni lo leo, porque es obvio. Acabo de decir cosas que están en la Biblia y voy a seguir nombrando cosas porque hoy le voy a hablar del camino al día de trompetas. Entonces, no puedo terminar el tema hoy, voy a intentar, obviamente, avanzar bastante y después haré la parte 2, la parte 3, y usted ve si le engancha en vivo, mejor, y si no, después las ve en diferido. Pero yo le voy a decir cosas hoy rápidas, ¿cierto? Con versículos bíblicos, para que usted tenga la idea, para que usted vaya leyendo y para que usted entienda que si bien el día y la hora nadie lo sabe, pero estamos hablando del día y de la hora. No estamos hablando ni del mes ni de la semana en lo cual lo podemos saber, porque Jesús viene un día de trompeta. Escuche, Jesús viene un día de
trompeta. Yo se lo voy a leer ahora, los versículos bíblicos, para que usted vea que Jesús viene un día de trompeta. Ay, pastor, pero ¿y cuándo es el día de trompeta? Ahí está, ahí está. ¿Por qué no sabemos cuál es el día de trompeta? Porque todo, desde Jesús mismo y desde antes de Jesús, siempre se trabajó, claro, hablemos claro, el diablo siempre quiso hacer que el pueblo de Dios pecara, que el pueblo de Dios fuera ignorante y no conociera lo que Dios dice. Entonces, desde Jesús, que nos da la verdadera interpretación de la Biblia, empezando en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después vienen los discípulos. Por eso habla la Biblia y dice la doctrina de los apóstoles. Ellos no inventaron ninguna doctrina, sino que la doctrina que ellos tenían era la misma que había enseñado Jesús. Era tal cual, el 100%, por lo tanto, era lo mismo, es decir, la doctrina de Jesús como la doctrina de los apóstoles. No hubo cambios. Algunos dicen, sí, hubo un nuevo pacto. Sí, hermano, un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir el nuevo pacto? Se renovó el pacto anterior. El primer pacto fue con los 10 mandamientos. 5 y 5. 10 mandamientos. Eso fue en el monte de Sinaí. Eso es eterno y es perpetuo. Pero bueno, algunos dicen, no, ya no está más. Ah, no, fíjese que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jeremías 31:31. Y él dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Empecemos. El nuevo pacto, que algunos dicen, una vez un pastor me dice, discúlpeme pastor, pero yo soy sacerdote del nuevo pacto. Si sos un sacerdote del nuevo pacto, tenés que saber que el nuevo pacto fue hecho para la casa de Israel y para la casa de Judá. O sea, o sos de la casa de Israel o sos de la casa de Judá. Yo soy de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque creo en Jesús, le recibí en mi corazón y Él me dio el derecho de ser su hijo. Ser hijo es... ya lo dije antes, pero lo repito porque a mí me gusta. Me gusta hacerlo fácil. ¿Quiere más profundo? Aquellos que saben un montonazo. Yo le invito, entre a la página retorno.tv, así como está acá, retorno, póngale www.retorno.tv. Cuando ingresa, dice maestros. Haga clic en maestro y ahí lo va a tener al doctor Horacio Corneli, al licenciado Nicolás Agüero, también al licenciado David Serafini. Ahí tiene 3. Que profundamente yo... no voy a hacer diferencia de David Serafini ni Nicolás Agüero. Les recomiendo, ¿es cierto?, el doctor Horacio Corneli. Entra a cualquiera de estos temas que estamos hablando y ahí va a tener un estudio profundo. Yo realmente me meto en el mensaje y lo digo a un nivel que si alguien... No es que no lo haga el doctor Horacio Corneli, él también lo hace, pero él es muy profundo en la palabra y tiene muchísimo más de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Porque yo simplemente es como que intento, llámele, evangelizar con esto, decirle los primeros pasos. Entonces, la persona que no sabe estas cosas toma esto como primeros pasos y después va a aquellos estudios y obviamente usted tiene muchísimo más para sacar en cuenta. Entonces, mire qué fácil, son todos videos que están totalmente abiertos, no tiene que pagar nada, tiene los títulos para que diga, no sé, que usted quiere ver el tema de las trompetas, ahí va a decir trompetas, haga clic y lo tiene el doctor Horacio Corneli, en partes también como lo hago yo, ¿cierto? Explicado de una manera académica. Él es el director y también el fundador de la Facultad Bíblica Internacional, por lo tanto su conocimiento es bien abundante, bien preciso y tiene todos los datos académicos para que usted profundice más de la palabra. Claro, no es para que ahora diga, entonces me voy y dejo de ver el programa. Bueno, ahora siga con esto porque yo voy adelantando, pero es aquellos primeros pasos. Casa de Israel, casa de Judá. Entonces, cuando algunos dicen, este es judío, si es judío, es de la casa de Judá. ¿Pablo qué dijo? Pablo dijo, yo soy judío, Pablo dijo, yo soy judío de la casa o de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dijo eso? Porque era de la casa de Judá, que estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu o parte de la tribu de los levitas. Entonces eso era la casa de Judá. Todos los demás
son los que ya se habían ido, o sea, se fueron y se mezclaron con el mundo y quedaron dispersos en toda Europa, en toda Asia, ahí quedaron dispersos y con el tiempo fueron los que llegaron a América Latina y así fue como se fueron. La casa de Israel se perdió, se mezcló con el paganismo, se olvidaron de sus raíces. Posiblemente usted que me está viendo allá es original de la tribu de David, de la tribu de la casa de Israel, o no. Quizá como yo, que seguramente que no lo somos, pero yo he creído en Jesús, lo recibí en mi corazón y Él me adopta o me hace hijo de Dios y me injerta, como el mismo Pablo lo dice, me injerta en el olivo verdadero y allí injertado en el olivo yo tengo la savia del olivo que viene de la raíz. Ese olivo es Israel. Por eso soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios y soy Israel. ¿Lo entiende? Entonces, es simple. Entonces, esto no se trata de judaizar. Judaizar significa que usted tome todas las costumbres, todas las cosas, las mañas que tenían los judíos y tienen, y haga eso. Yo no le estoy hablando de eso. Jesús, cuando vino a la tierra, ¿con quién porfió? ¿Con quién discutió? Con ellos. Con los fariseos, con los judíos, con el judaísmo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a llevar para allá? Yo lo voy a llevar a donde Jesús dice, le voy a hablar sobre temas que tienen que ver con lo que Jesús dice y enseña. Bueno, recién me escribía Deisilia Jesús, se llama. Sí, dice, todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Después dijo amén, buenas noches, venía saludando. Después también acá, ahora tengo a Graciela Ortolanis que dice, lo estoy escuchando, Pastor Enzo, que Dios le bendiga grandemente. Son la gente que se va conectando y escribe algo. Yo veo que hay más conectados porque van entrando, algunos van saliendo. Pero lo importante de esto es que yo estoy avanzando con el programa con algo simple. Estoy hablando camino a la fiesta de trompetas. ¿Sabe cuánto falta para la fiesta de trompetas? Menos de 2 meses. Escuche, menos de 2 meses. La fiesta de trompetas es un día específico, señalado por Dios, marcado por Dios, para que ese día nosotros estemos con Él. Las fiestas de Dios, yo estoy hablando en términos que usted puede entender, pero después le voy a hablar los términos que la Biblia dice que son. Y las fiestas de Dios son citas que Dios dice, quiero que vengan a mí tal día. Por ejemplo, en la Pascua, en los panes sin levadura, en los días de primicias, en el día de Pentecostés. Yo veo anuncios en el Facebook para el mes que viene, o este mes, o el otro, no lo sé, fiesta de Pentecostés, fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es el día que Dios, nuestro Padre, nos cita. ¿De dónde saco esto yo? Porque algunos dicen, no es así. ¿Cómo que no es así? Mire, si nosotros nos vamos al libro de Levítico, capítulo 23, el Señor bien clarito, empiece con el versículo 1 en adelante y va a encontrar que las fiestas, primero, son de Él y no son de los judíos. Ni tampoco son de los que se hacen los judíos. No, son de Él. Son fiestas de Él y dice, y estos días ustedes vendrán a mí y estaremos, y festejarán mis fiestas. Léalo en Levítico 23, en la versión que quieran. Si quiere la versión católica, si quiere la versión Reina Valera, si quiere las versiones que usted quiera, lo va a leer todo igual. Claro, alguno le va a decir, no, pero eso era para antes. Para antes. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, no vine a abolir la palabra. Y voy a aclarar, porque también es bueno saberlo, como hablaba esta semana sobre este tema. La Biblia, nuestra Biblia, la que nosotros nos llegó en español, viene con la palabra ley. Y la palabra ley es una palabra traducida del original, pero no está diciendo lo mismo que dice el original. Porque en el original tiene otro nombre. O sea, cuando Moisés escribió, esta es la palabra de Dios, esta es la instrucción de Dios, escribió la palabra Torah. Pero como a algunos se le va a complicar la palabra Torah, seguramente quiero que sepan esto. Torah se tradujo cuando se la llevó al griego primeramente en la palabra nomos. Parece gracioso, pero es al revés de monos. Nomos. Es nomos. Y la palabra nomos en griego, en español se traduce a ley.
La palabra ley demuestra lo que usted cree. Cuando yo digo, esto es la ley, y algunos dicen, no, ¿por qué? Porque vemos que con amenaza o con violencia nos están imponiendo que hagamos algo. Eso es ley. Entonces, algunos dicen, yo estoy fuera de la ley, yo no estoy bajo la ley. Bueno, pero la palabra nomos se trajo de una palabra, o se trajo del original, que el que con su mano escribió Moisés no escribió ley, Moisés escribió Torah. ¿Sabe lo que quiere decir Torah? Instrucciones de Dios para que nos vaya bien, o instrucciones de Dios para que demos en el blanco. ¿Cómo cambió? Es una instrucción. En esa misma casa que estaba días anteriores que le conté de estas dos personas, que uno de ellos dijo, lo conté recién para los que están de antes, ¿no? Dijo, no, entonces quiere decir que yo estoy equivocada. Sí, ¿cuál es el problema? Yo también estaba equivocado. Pablo también estaba equivocado, los discípulos también estaban equivocados, todos los judíos estaban equivocados en el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Es entrar a lo que el Señor nos enseña y nos dice. Entonces, había un niño de alrededor de 8 o 10 años y le dice, abuela, voy al frente a comprar chicles. Y la abuela le dice, nene, mírame, mira bien al cruzar la calle, te paras en el cordón de la calle, antes de cruzar, miras a la derecha, miras a la izquierda y después cruzás si no viene ningún auto, ¿sabes? Sí, abuela, le dijo, y se fue el niño. Y yo le dije, ¿usted qué le dijo? ¿Una ley? ¿Le mostró una ley o le dio una instrucción? Le dice, no, es una instrucción para que pueda cruzar tranquilo en la calle y no lo atropelle un auto. ¿Se da cuenta lo que es una instrucción? Algo simple. Dios te está diciendo, antes de cruzar, mira por un lado y mira para el otro. Pero cuando lo pasan al griego, la ley de Dios es que si cruzas la calle, te va a llevar por delante un auto y te va a matar. Oiga, no tiene nada que ver, es una instrucción. Es Dios que te está dando un consejo, una enseñanza para que te vaya bien en la vida. Y la tradujeron a la palabra ley. Es por eso que dice, cuando dice, Pablo dice, ya no estamos más bajo la ley. Y yo quiero decirle, hermano, dice, y ahora estamos en la gracia. Yo estoy en la gracia y no estoy bajo la ley, pero aprenda qué está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que la ley no, o la Torah o las instrucciones del Padre no sirven más. No está diciendo eso. Mire que Jesús va a venir a decir, todas las instrucciones que dio mi Padre no sirven para nada. ¿Ustedes creen que el Hijo va a hablar así del Padre? No, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, el nomos, la Torá, las instrucciones de mi Padre. Yo no vine a abolir las instrucciones de mi Padre, sino a cumplirlas y darle la verdadera interpretación. Porque de cierto le digo, continúa el versículo, yo se lo estoy diciendo de memoria, ¿cierto? De cierto les digo, dice, que mientras esté el cielo y la tierra, o hasta que no pasen el cielo y la tierra, siempre va, ni una coma, ni una tilde de la ley va a pasar. Todo queda intacto. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Se da cuenta que es fácil? Por eso, solo a los niños, a los sabios y los entendidos les fue oculto, pero a los niños, como usted y como yo, les fue revelado. Es simple. Entonces, es solo entender, como le dije a alguien, ¿qué es estar bajo la ley? Mire, venía una vez de Buenos Aires con un joven que se había entregado al Señor. Yo venía a Córdoba 2 días y volvía de nuevo a Buenos Aires. Entonces, ese joven, yo lo invité que venga conmigo a Córdoba esos 2 días, lo dejé en la casa de un hermano y volví de nuevo a Buenos Aires para en el auto, en todo el viaje, compartir con él porque él era nuevo. Él era ladrón o recibió a Cristo y quería dejar su mala vida, pero él era ladrón. O sea, era lo que él hacía, ¿no? Entonces, como yo le prediqué y él le gustó, lo subí al auto y lo traje y bueno, digamos, me hice cargo del asunto. En el camino me paró la policía y claro, yo venía manejando, él venía de mi lado derecho. Entonces, cuando me para la policía, yo bajo el vidrio y le doy los documentos, el carnet de conductor, lo que me pidió. El policía siempre se para bien serio, dice, documentos, carnet de conducir y no sé qué más. Entonces yo le doy. Cuando le doy, él mira, controla con sus aparatos que está todo bien y cuando él controla, me dice, sírvase señor, ya cambia el tono, sírvase señor que tenga buen viaje. Entonces cierro el vidrio, pongo la marcha y me voy. Y en el camino me doy vuelta y lo miro y le estaba sudando. Y dice, qué bien que lo trató el policía usted. Y estaba sorprendido. ¿Cuál era la diferencia? Que yo no estoy bajo la ley porque no he cometido ningún error para tenerle miedo a un policía. Él era ladrón. Aunque era en ese momento porque se había arrepentido, pero él todavía lo perseguía.
Entonces él estaba bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Cuando vos cometés un error, un pecado, la ley cae sobre vos. Entonces cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, para quien dice que está abolida la ley, y leemos en el libro de Juan, y dice, ¿qué es el pecado? Usted se va a dar cuenta que cuando lea Juan, él va a decir que el pecado es infracción a la ley, o infracción a la Torá, o infracción a las instrucciones del Padre para que nos vaya bien, o para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, ¿qué es pecado? Justamente es infracción a la ley. Lo voy a cortar ahí para que sea más fácil. Entonces, si pecado es infracción a la ley, entonces, ¿cómo decimos que la ley no está? Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es que Él nos da un favor que no nos merecemos nosotros, que somos salvos por la gracia y no por haber cumplido la ley. Nadie va a ser salvo por cumplir la ley, ni en el Viejo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que en realidad es una sola cosa, solo que se renovó el pacto. ¿Cuál fue el pacto? El pacto de Jeremías 31:31, que lo dije anteriormente para aquellos que dicen que están en el nuevo pacto. ¿Cuál es? Primero, el pacto fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Léalo, está Jeremías 31:31. Y después dice, escribiré mi ley, mi Torá, las instrucciones del Padre, en tu mente y en tu corazón. ¿Qué significa? Que nos dará la misma ley que estaba, pero antes estaba en piedras, ahora es el Espíritu Santo que viene a mí, y viene a mí con esas instrucciones del Padre para ayudarme a mí a cumplirlas. Porque sabe el Padre, sabe el Hijo, que vamos a fallar. Por lo tanto, ¿qué es vivir en el Espíritu? Ya no vivo en la ley, sino vivo en el Espíritu, porque el Espíritu me lleva a mí a obedecer la palabra. Me enseña la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me va a enseñar para que yo me conduzca en la verdad y en las instrucciones del Padre. Y cuando yo peco, estoy infringiendo la ley y Él va a interceder por mí si yo me arrepiento. Vivir en el Espíritu significa que cuando la carne, que es lo que a todos la tenemos encima, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Por qué hablaba así Pablo? Porque él no quería hacerlo. Usted y yo tampoco. Pero nosotros estamos en la gracia. Significa, el Espíritu Santo sabe que no queremos hacerlo. Entonces, miserable de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Jesús. Él pagó por nosotros. Entonces, cuando caigo en la carne, cuando caigo en el error, me vuelvo al Espíritu, por la gracia de Dios, y puedo continuar viviendo en el Espíritu. No vivo en el pecado porque Él ya pagó el pecado por mí. Pero no significa que la ley ya está, no está más la ley. No, la ley continúa, solo que yo no voy a infringir la ley. Es eso. Entonces, soy salvo por la gracia, no por no pecar. ¿Me entiende? O por cumplir los mandamientos. Entonces, cuando nosotros ya entendemos esto, que es algo simple, revelado a los niños, usted y yo, entonces ahí realmente nosotros vamos haciendo pasos seguros en la vida, aprendiendo más cosas. Saludo también al pastor Julio Encina. Dice, bendiciones, pastor, gracias por la deferencia de compartir y saludar. También agradezco a toda esa gente que entra, aunque sea un ratito y después se va. Ojalá que algunos sean porque simplemente van caminando por la calle o en algún lado y miran el celular, están un ratito viendo, mira, ¿cierto? Y otros que se van porque les parece que lo que uno está enseñando no es. Y fíjese que le estoy dando los versículos de las cosas que voy diciendo y voy de alguna manera, porque yo ya estuve ahí, yo ya viví de otra manera. Yo también cuando me decían esto, decía, estos son judíos, estos están judaizando. Y yo también hablé así, quien me conoce de años a mí, yo tengo más, nací en Jesús en el año 1986. Quien me conoce de atrás sabe bien que yo ya estuve por ahí. Entonces conozco bien eso. Entonces dice, pero usted antes dijo otra cosa. Sí, hermano, antes yo dije otra cosa. Tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. ¿Y qué problema hay que esté equivocado? ¿Acaso no estaba equivocado Pablo? ¿No estaba equivocado Nicodemo? Los discípulos y todos los demás no estaban equivocados. Todos los judíos que estaban ahí, que se fueron convirtiendo al Señor, después no se tiraban los pelos diciendo, ¿cómo? No creí. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban equivocados.
fariseos, como nombré recién a Nicodemo. ¿Acaso no estaba equivocado? Sí. ¿Cuál es el problema? Que estemos equivocados. Ninguno. El problema es, o lo lindo es que entremos en la verdad, en el verdadero camino de la palabra. Yo no estoy llevando a ninguna religión, ni a, no sé, no quiero dar nombre, no estoy llevando a ninguna religión, estoy llevando a que obedezcamos la palabra tal cual fue escrita. Termino, o voy a ir cerrando esta primer parte, porque quiero que se vaya. Voy a leer algunos versículos más, que me parece interesante que los leamos ahora, para que en la próxima semana, cuando, no sé, quizá en esta misma semana haga otra parte más, pueda seguir avanzando. Voy a hacer un resumen de esto y seguiré avanzando con otras cosas. Estamos en los últimos tiempos, había dicho antes. Y nosotros tenemos que entender que Jesús viene pronto, y en eso estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo cuando te dicen que Jesús puede venir en cualquier momento. No puede venir en cualquier momento. Según la Biblia, no. Y se lo voy a leer para que lo vea, que es clarísimo lo que le estoy diciendo. Y quería ubicarlo porque dije que estamos a 2 meses del día de trompetas. El viernes por la noche, o vamos a decir el sábado, fue el primer día del mes quinto. Acuérdense que Dios no llama a los meses por nombre. Aunque usted lea por ahí los nombres de los meses que los judíos le han puesto, no fue Dios quien le puso nombre a los meses. No tengo problema que alguien nombre al mes quinto con otro nombre. Para mí es mucho más fácil decir mes 1. Por eso es como Dios lo nombraba, mes 1, 2, 3, 4. Ahora entramos en el mes 5. Si vamos al libro de Levítico, que lo mencioné recién, donde están las fiestas del Señor, en el versículo 23, Levítico 23, versículo 23, dice: y habló Yahweh a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, a usted, a mí. La palabra de Dios es, fue y será. No es, eso fue, eso es antes. No, es, fue y será. La palabra de Dios no tiene mudanza. La palabra de Dios no cambia. Aunque pase el cielo y la tierra, mis palabras no pasarán. Quien habló y dijo eso fue Jesús. Y Jesús hablaba en el nombre del Padre. O sea, Él dice, todo lo que yo digo es lo que mi Padre dice que diga. Por lo tanto, cuando Jesús dijo esta palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, no se refería a sus, sino a las palabras del Padre, porque Él hablaba todo lo que el Padre le decía. Entonces, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ve que dice en su Biblia séptimo, en cualquier Biblia dice séptimo, del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Bueno, ahí está la indicación de ese día. ¿Cuándo es ese día? El primer día del mes séptimo. El sábado fue el primer día del mes quinto. O sea, el domingo, que fue hoy donde yo estoy haciendo el programa, es el segundo día del mes quinto. Quiere decir que al mes séptimo falta el mes quinto, que se termine todo, que termine el mes sexto y comienza el mes séptimo. ¿Y cuándo es? El primer día. El primer día es el día de trompetas. Ahora bien, lo voy a llevar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque esto es interesante que usted vea, aquí habla de la venida del Señor. Voy a leerle varios versículos que tienen que ver con la venida. Grábelo no, ya está, yo lo he grabado para que usted lo tenga. Pero grábeselo usted en su cabeza, porque acá está viendo que es el día de trompetas. Mire, dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando del arrebatamiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento, aquel día, que no tiene nada que ver con lo que dicen el rapto, aunque simplemente sea lo mismo, es cuando Él nos levanta. Porque cuando dicen rapto, es una cosa en secreto. Esto no es secreto, esto es público.
ya lo van a ver con otros versículos, porque lo van a escuchar a Jesús mismo hablando del arrebatamiento y se van a dar cuenta que lo van a ver. Todo el mundo lo va a ver. Entonces todo el mundo va a ver que Él levanta a su pueblo y se lo lleva de aquí de la tierra. Entonces, esto es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿Sabe qué pasa acá? Que el versículo que sigue, o el capítulo que sigue, que es el capítulo 5, porque leí el 4, 16 hasta el 18. El capítulo 5 empieza con pero. Significa que el cambio de capítulo, y inclusive el cambio de hoja, porque los que tenemos la Biblia Reina Valera hasta cambia la hoja, parece que fuera otra cosa lo que va a decir recién. Pero Pablo está diciendo así, mire, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos, Ahora lo quiero ver. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de, hermano, que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cualquiera diría, pastor, está equivocado usted. Ahora siga conmigo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Escuche. Mas vosotros, ¿a quién será esto? ¿Quién serán los vosotros que está diciendo Pablo? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Vio cuando te dicen, Jesús viene como ladrón en la noche? No sabemos el día y la hora. Mentira, mentira. No es así. Acá Pablo lo está aclarando. Está diciendo, nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que es un día de trompeta. Claro, no sabemos cuál día de trompeta, ni menos la hora. Eso es otra cosa. Pero sabemos que viene un día de trompeta. Estamos en el día 2 del mes quinto. Yo sé que algunos dicen, no, pastor, estamos en el 4 de agosto. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que volver niño y deje de ver lo que los sabios, los entendidos, le van a decir que no es así. Sea como niño y vuélvase al Génesis y usted aprenderá que allí el Señor nos da las instrucciones de la forma en que Él mide el tiempo, que es muy sencillo, que hoy no lo voy a hacer porque ya estoy casi llegando al final del programa de esta parte, porque tengo que continuarlo, pero ya le dejo muchas dudas para aquellos que dicen, ¿cómo? A ver, sí, acá dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto dice Pablo. ¿Quiere ver a Pablo hablando más de trompeta? Mire, vamos a leer 1 Corintios 15, 51. Yo se lo digo y después usted repáselo bien, pero léalo como está escrito en la Biblia. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Arrebatamiento, está hablando. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. ¿Cuándo? El día de trompeta. A la final, trompeta. Está hablando de la última trompeta, que es donde viene Jesús. Ay, pero usted está hablando del día y la hora. No, le estoy hablando del día de trompeta. El día de trompeta es el día y la hora que nadie sabe. Porque el día de trompeta es en el cambio del mes. Cuando termina el mes anterior, que es el sexto, y empieza el mes séptimo. Entonces, el día de trompeta tiene que verse, la señal de la luna es el ensayo, es lo que nosotros ensayamos, es ver la luna cuando aparece, ahí cuando se ve la primer luna del mes que sigue, que sería el mes séptimo, se toca trompeta. ¿Qué es trompeta? Las trompetas son un anuncio del rey. ¿Quién es el rey? Él. Entonces, el rey tiene un anuncio que darnos cada fiesta o cada día de trompeta. En esos días, terminó el mes y empieza el otro mes, usted no sabe qué día aparece la luna. Si es en el día 1, en el día 2, en el día 3. No sabe el día, menos la hora. Entonces, cuando la luna aparece, se toca trompeta y se anuncia, como por ejemplo, a ver si lo encuentro acá, si lo tenía, en el Salmo 81:3. Dice, tocad la trompeta en la luna nueva.
en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios, del Dios de Jacob. Aquí está, o sea que esto es un mandamiento. Esto es lo que Dios manda que hagamos, tocar trompeta en el día séptimo cuando vemos la luna nueva. Se lo estoy leyendo así para que les sea fácil. Entonces, voy a volver entonces a 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que la escriba. Por eso es que no entendemos y nos tenemos que volver como niños para poder entenderlo. Para aquellos que siempre cambian las palabras y dicen, en griego es esto, en griego es lo otro, le voy a decir que cuando dice Pablo, pero acerca de los tiempos, es la palabra cronos en griego. Y de las ocasiones es la palabra kairos o kairos. Entonces, tiempo es cronos en griego. Yo digo, ¿para qué sirve saber en griego? No, pero veo cuando dicen, este era el kairos de Dios, ese día porque descendió el poder de Dios, descendió, no sé, una maravilla, un milagro, este era el día de Dios para mí. Así lo decimos, usamos esa palabra. Ahora bien, la palabra tiempos tiene que ver con calendario, cómo se divide el mes, cómo se divide la semana, cómo se divide el día entre el día y la noche. Eso es la palabra tiempos, el cronos. Y el kairos, que en hebreo se escribe moad o moadim, significa cita o citas de Dios. El día que Dios te cita, no el día que yo quiero. Cuando Pablo dice, pero acerca de los tiempos del calendario y de las ocasiones, serían los moadim, las fiestas, el kairos de Dios, el día que Dios te cita, ¿sí? No tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba. Porque en el tiempo de Pablo todos sabían el calendario de Dios. En el tiempo de Pablo todos sabían las fiestas de Dios. Pablo le está hablando a gente que ya sabe y conoce, porque no había otro calendario. El calendario gregoriano que usted y yo tenemos hoy fue hecho en el año 1592. Oiga, 500 años para atrás fue hecho. Acá estamos hablando hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás no existía este calendario, existía el calendario que Dios había creado. También estaba el calendario juliano, el calendario romano. Sí, pero ellos, o sea, los que se regían por Dios, sabían cuál era el calendario de Dios. Dice, en cuanto a estas cosas no tienen necesidad, hermano, que yo les enseñe. Es como que yo me ponga a enseñarle a usted que hoy es día domingo, que mañana es lunes, que pasado es martes, que estamos en agosto, el mes anterior fue julio, el mes que viene es septiembre. No tiene necesidad que yo le hable de eso porque usted sabe, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero sí le dice Pablo, pero ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y acá es donde viene la confusión para muchos. Dice que cuando digan paz y seguridad, dice entonces vendrá destrucción repentina. Pero hermanos, esta es la palabra que me gusta, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. La buena noticia que quiero compartir con ustedes en este programa, ya llegando al final, es decirle que usted no está en tinieblas si sabe esto. Una vez dije esta palabra y alguien se ofendió, porque dice, ¿usted quiere decir que yo estoy en tinieblas? Mire, en este tema sí, no digo en los otros. Puede saber mucho de la Biblia, pero en este tema está en tinieblas. Si usted dice que el Señor puede venir hoy, mañana o pasado, está en tinieblas. Eso es lo que estoy diciéndole yo. Porque el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que Él viene un día de trompeta. Ya le leí todos los versículos y se lo demostré. Me quedó un versículo que se lo voy a compartir, que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 30. Ahora va a ver a Jesús hablando del arrebatamiento. Mateo 24, 30. Todos estos versículos yo lo voy, no sé si repetir, pero voy a hablar en el próximo programa porque voy a ir hacia el día de trompeta que me dejé un montón de explicaciones. Pero le voy a decir esto. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál era la señal? Que Él venía en las nubes. Y ya lo vamos a ver. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y verán, significa que todos, no es un rapto, no es a oculta, no es sin que nadie me vea, me llevo uno o dos, no, es a la vista de todos. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
con poder y gran gloria. Y enviará, porque algunos dicen, no, pastor, usted está hablando de la segunda venida, cuando Jesús venga a pisar la tierra. No, yo le estoy hablando del arrebatamiento. ¿Quiere saberlo? Mire ahora, dice, y enviará, porque primero dice, lo verán, y él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Siempre le dije, es el día de trompeta, le vengo diciendo, acá está. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Qué harán los ángeles? Irán y los levantarán a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Posiblemente le van a quedar cantidades de preguntas. Seguro que le pueden quedar cantidades de preguntas. Yo no sé todo. Yo estoy hablando acá de algo que es simple y deberíamos saberlo. Si quiere más profundidad, ya lo guié hacia donde tiene que ir. No porque yo no sepa todo eso, sino simplemente porque un catedrático se lo va a explicar, como el doctor Horacio Corneli, de una manera bien profunda, que yo se lo aconsejo, después de ver esto, con todas las dudas, vaya allá. Pero oiga, hermano, le estoy diciendo algo que es simple. Cuando usted dice, o cuando alguien dice, quizá usted no, alguien dice, el Señor viene cualquier día nos puede sorprender como ladrón en la noche. Oiga, si usted no está en tinieblas, o sea, está en la luz de la palabra, no lo va a sorprender como ladrón en la noche, porque la Biblia lo dice. Y cuando uno dice en cualquier día, no es cualquier día, es un día de trompeta, es el día de una cita, es el día que Dios te dice, vení, quiero estar con vos ese día. Entonces, ¿cuál es ese día? El primer día del mes séptimo. ¿Y cómo sabemos cuándo es el primer día del mes séptimo? Primero se tiene que acabar el sexto, para que sepamos cuál es el primer día del séptimo. Cuando vemos que la luna se perdió del mes anterior, porque Dios nos dio, a ver, lo voy a buscar el versículo, ¿cierto? Para que lo tenga allí. Dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan. ¿De quién habla? De las lumbreras, la grande y la pequeña, el sol y la luna. Está diciendo, y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí está, es el sol y la luna. Por eso el calendario es lunisolar. Sol y la luna, lo que nos indican. La luna nos indica, y el sol, la separación del día y de la noche. En un día, tiene noche y día, el día de Dios. Empieza al atardecer hasta el otro día al atardecer. La semana tiene 7 días. Por eso dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Termina el descanso y comienza el nuevo día, que sería el día primero. Y después tenemos las estaciones. La palabra que se usa acá en estaciones es, algunos dicen, primavera, verano. No. La palabra que se usa acá para esas estaciones significa Moadim, que ya se lo dije anteriormente, o Kairos, que serían las citas de Dios. Puede verlo en el código Strong, para aquellos que estudian, ahí tienen el número. En su Biblia le va a salir, y ahí fíjese que esa palabra quiere decir Moed o Moad o Moadín, depende en qué la estamos usando, si es singular o plural, y le está hablando de fiestas, de citas de Dios con nosotros. ¿Y qué tenemos que observar para eso? Lo que Dios nos dio para señal, el sol y la luna. Pero claro, si estamos en el calendario gregoriano, que no puedo evitar de que estemos en el calendario gregoriano, porque de ahí nos guiamos, de ahí estamos en contacto con el mundo. Pero si queremos encontrar si queremos encontrar la palabra de Dios y entenderla como niño, tenemos que saber esto que es básico. Mi hermano, voy cerrando, ya llegando al final del programa. Me quedó muchísimo, pero me quedaría conforme que me vaya del programa y que usted se haya quedado con algunos versículos y haber entendido. Primero esto, cuando le digan que el Señor viene como ladrón en la noche, sí es verdad, pero no para los que estamos en la luz, sino para los que están en tinieblas. Entonces dice Pablo, no duerman como los otros. Entonces, que no nos sorprenda ese día. ¿Y cómo te va a sorprender si no sabes cuál es? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es? Porque le mostré todos los versículos que es un día de trompeta. ¿Y cuándo es el día de trompeta? Es el día 1 del mes séptimo. ¿Qué día estamos hoy? El día 2 o 3, en este caso, porque ya es de noche, del mes quinto. Quiere decir que de acá a 2 meses, de acá a 2 meses va a venir el Señor. Bueno, hermano, el de acá a 2 meses es el día de trompeta.
Después vamos a estudiar un poco más qué falta para que el Señor venga, qué cosas se tienen que cumplir para que el Señor venga. Entonces, ahí estamos haciendo un cierre ya en este programa para que usted y yo podamos quedarnos claros con algo. El día de trompetas, primero, está de aquí a 2 meses. Es una vez por año. También hay Pascua, ya pasó la Pascua. Ya pasó el día de Pentecostés. Ahora vamos a la fiesta de trompetas. Después de la fiesta de trompetas vienen otras fiestas más. La fiesta que le llaman el perdón, o la expiación. No quiero decir el nombre en hebreo, que es Yom Kippur, ya lo dije, pero no porque yo sepa hebreo ni nada, sino porque es el nombre que sería el nombre real, ¿cierto? El día de la expiación, ¿cierto? Y después queda Sukkot o tabernáculos, ¿cierto? Que son 3 fiestas. Estas 3 fiestas las tiene que cumplir Jesús porque no las cumplió. Ya cumplió las 4 primeras. Entonces, un día Jesús va a venir, ¿cuándo? Un día de trompeta. Va a haber un anuncio, una trompeta que anuncia, viene el rey. Ya le leí Mateo 24, donde Jesús se explica el día de su venida. Ya le nombré otros versículos que habla Pablo que indican el día de la venida. Entonces, si bien eso te indica que en esa fiesta viene, pero esa fiesta es el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Usted sabe que cuando ven la luna en Israel hasta hoy, y ahora va a pasar eso, los sacerdotes que todavía están en la época celebran la fiesta tal cual fue enseñada. Y cuando ellos ven la luna, antes de sonar la trompeta, el sacerdote grita, dice, este es el día y la hora que nadie sabe. Y ahí suena la trompeta. Primero lo dice y después suena la trompeta. Entonces, es verdad que muchos quizás no saben de este tema y hay otros que quizás pueden estar en desacuerdo conmigo sobre este tema. Ahora, yo le mostré los versículos bíblicos para que lo lea. Yo escucho por ahí que dicen cosas, pero cuando están conmigo y alguien me dice, pastor, porque Jesús puede venir en cualquier momento, yo le digo, no, Jesús viene un día de trompeta. Y me responden, sí, pero el día y la hora no lo sabe nadie. No, yo tampoco lo sé el día y la hora, pero es un día de trompeta. Y me quedan mirando. Y dice, ¿y por qué yo no lo sé entonces? Y bueno, porque usted tiene que aprender aquellas cosas simples que dice la Biblia. Que es muy difícil. Ya le mostré que dice, sean como yo, manso y humilde. Porque el Señor ocultó esto de los sabios, de los entendidos, se lo reveló a los niños. Y después dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero tenemos que ser manso, humilde y como niño para poder entenderlo. Porque si se pone así y dice, entonces todos estos años yo he estado equivocado, bueno, entonces no es ningún manso, no es ningún niño. ¿Se da cuenta? Entonces cambie la postura, que es lo que me pasó a mí. Para poder ver esto, yo me rasqué y dije, yo esto no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? No culpo a nadie, solo que ahora lo puedo ver con mis ojos y puedo ver que eso está escrito en la Biblia y eso es así de esta manera. Muy bien, le voy a dejar antes de irme algunas cositas que quiero que sepa. Por ejemplo, ahí ya está el correo electrónico en la parte de abajo para aquellos que quieran escribir un mail. También les voy a dejar la página web, le dejo tiempo, le doy tiempito para que lo vea. La página web, estoy mirando para otro lado, pero ahí la tenemos, la página web, para que entre a la página web y de esa manera usted también pueda ver más estudios y, como siempre lo indico, a ir a otras personas también que están en Retorno TV, como el doctor Horacio Corneli, como el licenciado Nicolás Agüero y como el licenciado David Serafini y otros más también que podrá ver ahí que van a hablar los mismos temas. Hoy lo hablé yo, soy el pastor Enzo Domínguez, para aquellos que me conocen, y con una oración me voy a despedir de todos ustedes para tener la bendición de haber compartido este lindo momento con cada uno de ustedes. La oración es esta: Yahweh bendiga y guarde toda su vida. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz, que lo mejor es Shalom. Que si bien algunos dicen, sí, pero Shalom es paz, Shalom es mucho más completo que paz. Y cuando lo aprenda, si lo sabe, mejor, pero si no lo sabe, sepa que es mucho más grande. Y eso es lo que usted merece, una bendición enorme y grande de Dios. Nos vemos entonces en un nuevo programa que vamos a continuar con la parte 2 de Camino a Trompetas. Bendiciones.
vida, mi canto y todo lo que tengo.